de liquidación de lentes de sol, las marcas de las colecciones que han hecho furor y que lo están haciendo todavía en este verano 2020, las pueden encontrar todas. ¿Dónde? En cualquiera de los 7 locales y de forma exclusiva de la óptica Estela Ginchuk, Montevideo y Punta del Este. Bien, hoy repasando Twitter, me encontré con uno del periodista Antonio Ladra que recordaba y entrecomillaba lo que había dicho Mujica a Radio Sarandí en abril del año 2013. Cualquiera sea el gobierno que venga, yo le voy a dejar 2 o 3 paquetitos atados que los tienen que seguir. Los paquetitos, dice Ladra, eran la planta regasificadora, el puerto de aguas profundas, vinculado directamente a la instalación de la minería Aratirí y la reconversión del tren. Bueno, hoy el tema Aratirí, cuando tiene por un lado de fondo el juicio posible por 3.500 millones de dólares, tiene por estas horas una polémica por encima y es la participación del designado director de la OPP, Isaac Alfi. Repasemos el tape. En los próximos días, Isaac Alfi comparecerá ante un tribunal arbitral en Washington en el marco del juicio de la empresa Aratirí contra el Estado uruguayo. En un comunicado que publicó en Twitter, el economista explica que en abril de 2019, un estudio jurídico le solicitó un informe técnico en carácter de experto sobre la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay desde 1974. Obviamente que esto están siendo objeto político, que yo soy defensor o parte o testigo, es absolutamente falso. Por lo tanto, yo hice un informe técnico que sostengo y sostendré hoy o mañana y nada más. Pero eso es todo. Según explica, su trabajo se circunscribe a la evolución de la aplicación del régimen de promoción de inversiones en Uruguay, describiendo los beneficios fiscales disponibles y los sectores de actividad contemplados. Resulta, por tanto, notorio que no soy actor de ninguna disputa contra el Estado uruguayo, que mi participación se restringe a los asuntos descritos, que no represento parte alguna y que la potestad de citarme a declarar depende del tribunal y las partes del caso, señala el comunicado, que se suma a otro emitido por el gobierno electo. En ese aseguran que el futuro presidente fue informado desde un primer momento por Isaac Alfi sobre esa asesoría técnico-profesional contratada por la empresa Aratirí. Ni el informe ni la presencia de Alfi como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia, dice el comunicado, y agrega que el futuro director de OPP ha dado sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio que hacen que el gobierno electo deposite en él la confianza para ejercer la función gubernamental. Por último, el gobierno electo defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan, resume el texto que recuerda la postura que tuvo en la calle Pou durante todo el proceso de fuerte oposición a la instalación de la minera. Bien, vamos de lo micro a lo macro, más allá del comunicado del propio Isaac Alfi, más allá del comunicado de las autoridades electas y más allá de lo que dicen autoridades del gobierno todavía en funciones. ¿Qué entienden ustedes? ¿Que Alfi está en los dos lados del mostrador, sí o no? ¿Qué pensás, Leo? Y queda en un terreno vidrioso, o sea, él tiene derecho a ejercer obviamente su profesión. El tema es que cuando tiene un alto cargo, o va a tener un alto cargo, digo, se pueden mezclar ahí los intereses públicos y privados y ahí es donde me parece que no correspondería. ¿Coincidís? No, para nada. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, él en el ejercicio de su profesión hizo un informe técnico y ahora lo llaman, como se dice acá, para que reconozca y amplíe lo dicho en el informe, que nada tiene que ver con el rol que él pueda tener después como director y tener que eventualmente ver cómo se hace frente a esa deuda si es que nos tocara una condena. Pero no podemos negar el contexto, o sea, es una empresa que está yendo contra el Estado uruguayo, esa empresa le paga el pasaje para que vaya a testificar. Y bueno, porque le interesa que él reconozca y amplíe ese informe. Claro, pero él queda en un lugar... Pero ese informe, Marta, ¿quién lo pide? Porque si estamos hablando de un estudio jurídico que trabaja para esa empresa, es un estudio de parte, en definitiva, y sí, es un estudio de parte, como puede ser cualquiera otro, pero eso no lo inhibe de un cargo público, para mí no tiene nada que ver. No estamos hablando acá de inhibición, creo que lo que hay aquí es un tema fundamentalmente ético, ¿no? Yo creo que no es un tema legal, me parece un disparate lo que he leído por allí de conjunción del interés público con el privado de alguien que ni siquiera
era, ha es lo que asumido acaba de ningún cargo. Entonces, que queda en un terreno medio... Pero me parece que cuando tú decís, no soy un actor involucrado, ¿no? Como él dice allí, cuando lo que estás haciendo es un estudio de parte para un estudio jurídico que trabaja para la empresa, uno además tiende a inferir que ese estudio tiene un resultado favorable para la empresa, si no, no lo habrían presentado. Pero entonces, ¿por qué lo estaría llamando ahora el Estado uruguayo? Bueno, hizo un análisis de lo que eran las leyes de inversión y nada más, o sea, hizo todo un estudio de las leyes. Pero hizo un análisis a sabienda de para quién estaba haciendo ese análisis. Claro, y bueno, pero cuando lo hizo... hizo... fuentes allegadas a él dicen que al principio se resistió porque no quería hacer algo que pudiera ir contra el Estado uruguayo y que al final accedió. O sea, no le fue fácil la decisión tampoco. Se resistió porque sabe que después lo van a usar en su contra porque evidentemente los que están en el gobierno hoy están dedicando a poner piedras a cada uno de los que van a venir. Es rarísima la situación. Parecería que los uruguayos están deseando que le vaya mal el gobierno que viene. Yo la verdad que no lo entiendo. Me parece que una cosa es un informe que él hizo en el ejercicio de su profesión y otra cosa es el cargo que va a desempeñar. Nada tiene que ver un análisis de las leyes de inversión y las conveniencias o inconvenientes con el Estado uruguayo. No sé. ¿Pero quién va a pagar si pierde el juicio el Estado uruguayo? Eso no, la culpa no lo tiene Alfi. Pero a ver, primero, el informe que hizo Alfi, si mal recuerdo, fue anterior a que fuese designado como futuro director de la OPP. Eso es en primer lugar. Sí. Eso es lo primero. Segundo, ambas partes, Estado, Aratiri, hacen sus informes como el que hizo Alfi, el Estado los debe haber hecho y los debe haber agregado al expediente, y lo que solicita el juzgado en este caso es una aclaración de un informe técnico y por qué, como lo va a hacer con los informes que agregó el Estado. Porque los jueces, por lo menos acá en Uruguay pasa y estimo que allí también, no son conocedores de determinados detalles del informe. Pero que haga un informe no quiere decir que sea parte o no, y que aparte puede incidir o no. ¿Y por qué? Porque los informes que agregan las partes son por lo general vistos por los tribunales como una mera declaración de parte, para que se entienda. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún informe va a ir en contra de la posición de la parte que lo propone. Para que el informe tenga una validez, ¿verdad? Sí, que sea sustentado. No, pero no terminé. No, pero si no me dejan de terminar no puedo opinar. Para que el informe... Déjenlo terminar, a ver. Bueno, para que el informe tenga una validez imparcial, es el propio tribunal que tiene que pedir un informe de terceros. Por lo cual, este informe de Alfi, como los informes que agregó el Estado, en poco pueden servir a dilucidar una posición. O sea que creo que estamos haciendo acá un escándalo por algo que no pasó. Que está haciendo un juicio millonario, que debe tener... millones de dólares. Bueno, que tiene su buen buró de abogados que le está costando mucho dinero. Presenta este informe, que es un informe de parte, imaginamos que en algo le debe ser favorable. Porque si usted contrata como abogado y dice esto es una porquería, no me sirve como argumento, no lo llevamos. Pero a lo que voy. La claridad meridiana con la que Pablo acaba de explicar la posición es... No sé qué es decir, argumento. Por lo tanto, hay una contradicción. Esto más allá de... simpatías o no. Acá, a ver chicos, el asunto es este. Isaac Alfi, el exministro, el futuro OPP, dijo, mi informe no representa parte alguna. Y sí, está oficiando a una de las partes, porque y que no es el Estado uruguayo, ¿no? Porque también la diaria por ahí también publica algo que el que Alfi habría dicho que él representa al Estado uruguayo. Es clarísimo. Después uno puede discutir si eso te parece bien o te parece mal, pero sugerir o querer convencer que Alfi no representa a una de las partes es equivocado. Por lo mismo que acaba de decir Pablo, porque en todo caso el lugar de independencia absoluta es la que pediría, en este caso, los tribunales correspondientes, los jueces correspondientes en este litigio. El Estado del Uruguay seguramente llevó informes, habrá otros técnicos que participan de él, y la parte de Aratiri, que contrató a un estudio, a su vez ese estudio contrata el informe de Alfi en procura de verse beneficiada de esa posición. Por lo tanto, está jugando en una de las dos partes. Esto es indudable. Él viajó antes de ser citado, considerablemente unos cuantos días antes, para justamente reunirse con los abogados de Ferrer para que lo asesoraran sobre cómo declarar. Y está bien que así sea, pero él no es parte. Por supuesto que está bien. Lo que no está bien es que ocupe un alto cargo de gobierno. No es actor. No es un actor. En un juicio vos tenés actor y demandado. A ver, no hablen uno encima del otro, señores. Capaz que si hago otra pregunta. ¿Es neutral? ¿Es neutral? ¿Se puede ser neutral? Pero qué claro que es neutral. Bien, a ver, Pepe, ¿por qué decís que no?
Bueno, porque este es un caso muy diferente a otros donde falta información. En este hay muchísima información. El tema es cómo la sistematizamos y me parece que lo que Pablo señala justamente va en sentido contrario a lo que él quiere expresar. Es decir, ¿por qué se lo cita por parte de esta organización, de este buró de abogados a Alfi? Para que dé un informe técnico con respecto a cómo se tratan en Uruguay las relaciones bilaterales entre empresas, países, donde hay convenios firmados. No es un informe técnico con respecto a la posibilidad de la minera o si la explotación a cielo abierto. No, es un informe de qué es lo que le da el Estado uruguayo naturalmente a quienes vienen a invertir. Por ahí viene el informe de Alfi. Por lo tanto, si lo toma el buró que está trabajando para la empresa, que obviamente está litigando contra el Estado uruguayo, de eso no cabe ninguna duda, por eso es el litigio, es obvio que ese informe es favorable para la empresa y por algo se lo utiliza. Pero ¿cuál es la cuestión de fondo del litigio? La cuestión de fondo del litigio es si a Aratirí se le dieron las mismas garantías que se le dio, por ejemplo, a la finlandesa. Y eso el informe de Alfi no lo dice en ningún momento. Bueno, sí, pero no lo dice. Algo tiene que decir, porque si usted lo que quiere llevar de parte es que cambiaron las reglas del juego y que se va del Estado. Que se va fue el Estado uruguayo la que aprobó en el 2013 la ley de minería de gran porte, ¿no? Donde aparecen todas estas cláusulas que ponen a Aratirí a jugar en otro escenario. Claro, es un convenio además con el Reino Unido. En fin, es bastante complejo desde el punto de vista técnico, pero obviamente que es un insumo que va a utilizar la minera Aratirí a través de sus abogados para litigar contra el Estado uruguayo. ¿Es culpa de Alfi que hayan cambiado la regla de juego? Me parece que no. Entonces, que alguien señale en un informe, la situación era esta en este año y la situación es esta en este otro año, no hace la cuestión, porque si no lo dice Alfi, lo puede decir cualquiera otro. Está diciendo que si Aratirí gana el juicio, esto va a ser mérito de Alfi o es culpa de Alfi el conflicto en el que estamos metidos. Nadie está diciendo eso en absoluto. Lo que se está diciendo es ético o no es ético que alguien que va a integrar el futuro gobierno, que seguramente va a tener que ser justamente una pieza clave en el tema austeridad, sea un actor en un juicio internacional contra el Estado uruguayo. Es un actor. ¿Y es ético que mienta entonces? ¿Tiene que mentir? No. Es que el asunto, el ABC es que no es... A ver lo que trata de decir. Es que lo que no se entiende, y ya lo dije y lo reitero, no es actor, señores. En un juicio hay dos partes, actor no va a cobrar un salario por ese informe. A ver, en un juicio hay dos partes. Actor que reclama un derecho, lo que fuere, y demandado que se defiende de pagarlo o no. El actor utiliza determinadas pruebas, el demandado utiliza determinadas pruebas. Lo que utilizó entre ellas, aquí... como bajo el precio del hierro, ¿no? Exacto. Para explicar un poco por qué no le funcionó a Exactamente. Podría haberlo utilizado el Estado, un informe de Alfi, quizás sí, quizás no. Lo utilizó el demandado. No por eso quiere decir que tenga interés ese actor o no. Él hizo un informe, cobra por su trabajo y ahora lo cita el tribunal a que explique ese informe. Y más nada. Debería haberse negado por haber sido designado director de la OPP. Bueno, hagamos la pregunta por el lado inversor. ¿Debió haberse negado a partir de su designación como futuro director de la OPP para ir ahora a declarar? Ahí entramos en un terreno personal, que eso es otra cosa. De la ética, que es lo que decía Verónica. Es una cuestión ética, no es una cuestión legal. Como testigo, pero no está siendo citado como testigo. Como para que reconozcas un informe, yo qué sé, no me parece que no quedaría bien. Después que hizo un informe y lo suscribió, que diga, no voy. No, me parece igual sobre eso ahora. No corresponde. En la diaria dice, cada parte en el juicio costea los gastos de transporte de sus testigos. Cada parte en el juicio. Y a él le pagó la empresa. Es natural. Por eso, pero a él, a ver, la empresa. Son dos dimensiones distintas. La empresa le paga el informe. Pero perdón, uno puede citar como testigo a alguien que no le es favorable porque tiene una información que le necesita. Muchas veces vos citas un testigo de otro lado porque te sirve lo que puede llegar a decir y no es un testigo tuyo. Él dice que no va como testigo de todas maneras. Pero, o no puede ser una cosa tuya. Vos podés citar a otra persona para que reconozca algo que suscribió y no tiene por qué ser un testigo que tú preparaste o lo que sea. Digo, es complejo. Pero que él no va como testigo, él va para hacer una ampliación y aclarar determinados puntos del informe técnico. ¿Qué le parece de esto que está pasando? De que esté el debate sobre la cuestionada, ética de Isaac Alfi, en vez de estar en el fondo del asunto
que es lo que por ahí tenemos que pagar como Estado por este tema. Aquí mismo lo hemos discutido muchas veces, ese tema, ¿no? Hemos sido muy críticos. Los paquetitos que tú mencionabas, no solamente dejó esos paquetitos Mujica, que mencionaba Ladra, dejó unos cuantos paquetitos más. Eso ya se discutió, ya se habló, y si querés lo seguimos discutiendo y lo seguimos retomando, y sabemos que Mujica cometió un montón de errores. La mayoría de sus proyectos insignias después terminaron costándole carísimo al país, y creo que son temas que no son excluyentes. Podemos decir eso y a la vez podemos decir, realmente Alfie debió haber aceptado, yo no creo ahora, bueno, ya está en el baile y tiene que bailar, debió haber aceptado realizar ese informe luego de haber cumplido funciones públicas, sabiendo cuánto cuesta al país este tipo de juicios. ¿Cuánto le viene costando ya, no? Exacto, porque tiene a todo un séquito trabajando haber en Washington. Aceptado yo creo que la disyuntiva ética es antes aún de viajar o no viajar, ¿no? Y de saber que iba a ocupar un lugar público o no. Realmente, como abogado, yo voy a hacer un informe que sé que a la larga está perjudicando a mi país. Pero es economista. En todo caso, como economista, sí. En todo caso, porque eso es relativo, porque alguien puede decir, yo no... Mi tarea es estrictamente técnica, y en todo caso hay un valor supremo que tiene que ver con la justicia, y si mi país cometió un error... Yo ese asunto no lo condeno, no me parece que debe estar arriba de la mesa. Yo creo que el escenario sí cambia en la medida que vos pasás a ser un funcionario de semejante jerarquía, como un gobierno que se puede instalar. Y yo no estoy tan segura, a diferencia de lo que dice Vero, de si no se puede negar. Yo tiendo a creer que sí, que dice, bueno, yo en estas circunstancias, por mi nuevo rol, un rol que apareció después, una circunstancia que aparece después, uno se puede negar. Lo que sí me parece no es admisible que... por lo menos no lo comparto, que él sostenga que no representa a ninguna de las partes, cuando obviamente su informe está en la dirección de una de las partes y no la del Estado uruguayo. Tenemos que cerrar el bloque y recordarles además que el portal Infocasas les acerca una oportunidad de inversión para que de verdad se zambullen a lo grande. Conocer los proyectos Lancaster y Austral, 2 edificios con apartamentos semiequipados de categoría y acabados de calidad en el centro del centro, y con hasta un 20% de descuento y entrega inmediata. Y lo fundamental, 100% de exoneración tributaria durante 10 años. Comunícate al 097-44-3030 o ingresa a infocasas.com.uy, porque la oportunidad es ahora. Y ahora pausa y ya volvemos. Que va del tele a la pasión.